bienvenida y las gracias tanto a IDIME como a CEMPA por bueno, pues la colaboración para hacer este trabajo, que el objetivo era analizar la situación de las empresas del sector y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestro trabajo y ahora vais a hacer la presentación para que la puedan conocer las empresas. Doy paso a Joan, que inicia el webinar. Vale, disculpa que tenía problemas con el... Vale, ¿se ve la presentación? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Vale, perdona, que tiene un problema técnico típico de... Vale, perfecto, pues nada, sin más, vamos a iniciar. Vale, rápidamente voy a explicar un pelín el proyecto en que ha consistido antes de empezar ya propiamente a comentar los resultados de la encuesta. ¿Vale? Entonces, a nivel europeo hay una presión muy alta para que el consumo energético disminuya, que tanto los países, al final, las empresas sean más eficientes energéticamente. Sabemos todos que los precios de la energía han subido con fuerza desde el segundo semestre de 2021 y que lo que es la producción de piedra natural y su transporte pues requiere una gran cantidad de energía, ya que pues, es producto que por sus dimensiones y peso pues energéticamente es importante el consumo, ¿no? Por eso la Asociación de Marmolistas de Alicante ha considerado hacer una línea de actuación centrada en la aplicación de la eficiencia energética en el sector. ¿Vale? Entonces, claro, para saber qué hacer, pues lo importante es conocer el punto de partida en los aspectos relacionados con la energía en las empresas de producción de mármol. ¿Vale? Entonces se ha hecho la investigación cualitativa. Entonces, al final, lo que se ha hecho es un formulario que tiene cuestiones tanto relacionadas con datos de las empresas como con datos energéticos. ¿Vale? La metodología del estudio ha sido a empresas del sector de piedra natural de Alicante, de producción. Luego el cuestionario lo hemos elaborado desde IDIME, pero ha sido validado y completado por técnicos de CEMPA y luego ha sido realizado un pretest con 2 empresas del sector del mármol para que un poco ver si el cuestionario se ajustaba un poco a los requisitos que tenía inicialmente. ¿Vale? El cuestionario al final ha sido 33 preguntas, no nos hemos quedado solo en preguntas muy básicas cualitativas, sino que realmente se ha solicitado mucha información de consumo energético a las empresas. La verdad es que ha sido muy satisfactorio que las empresas la respuesta de las empresas ha sido positiva porque pues sí que han aportado datos y eso ahora nos permite un poco tener esa información. ¿Vale? Se ha utilizado Google Forms, que es muy cómodo tanto de editar como de gestionar. ¿Vale? Entonces, una vez ya hecho el cuestionario, lo que se hizo fue el trabajo de campo, que hay un esfuerzo muy importante, tanto por parte de FEMPA como la Asociación de Marmolistas, para que las empresas lo respondieran. Esta tarea es siempre muy pesada, normalmente la que suele llevar más faena. ¿Vale? Finalmente, a partir de ahí ya hemos visto los resultados obtenidos y entonces para el futuro proponer medidas para que las empresas puedan mejorar en temas de eficiencia energética. ¿Vale? Y ahora vamos a presentar los resultados propiamente dichos. ¿Vale? Ahora empezamos. El cena de las empresas son de empresas de producción, ¿vale? Sobre todo corte, tallado y acabado de la piedra y fabricación de otros productos minerales no metálicos y extracción de piedra ornamental. Estos han sido los cenas de las empresas que han contestado. El tamaño de las empresas vemos que todas son menores de 50 trabajadores. Un segundo. Todas son menores de 50 trabajadores, que más o menos 50% de 1 a 20 y otro 50 más o menos de 21 a 50. Respecto a turnos, nos encontramos que la gran mayoría tiene un turno o 2. Y realmente esos turnos, eso indica que la gran mayoría de la actividad se realiza en horas diurnas. ¿Vale? Vale, maquinarias utilizadas, la pregunta era bastante extensa. Al final, la maquinaria utilizada normal es máquina básicamente para corte y transporte de materiales y también algo de maquinaria auxiliar. Pero al final, realmente,
bueno, hay una diversidad, pero se ve que, pues eso, fuentes grúa, disco puente, filtro prensa, son máquinas de corte y transporte de materiales. Respecto a maquinaria de combustión, pues carretilla elevadora es principalmente la máquina que más se utiliza. También se hizo una pregunta de mantenimiento, sobre si se realiza mantenimiento preventivo anual a la maquinaria. La gran mayoría de las empresas dijo que sí, son sí, un 82%, con lo cual en principio podemos entender que las máquinas están bien mantenidas, podemos deducir de esa respuesta. ¿Vale? Respecto a si aseguramos que los operarios utilizan de forma óptima sus máquinas y herramientas, en principio los empleados sí que reciben instrucciones de trabajo de sus compañeros y supervisores. Muy escaso ha sido formación específica del fabricante y en principio también hay una parte de formación específica continua. Vale, respecto al consumo mensual de energía eléctrica, nos encontramos que las empresas de producción de mármol son grandes consumidores energéticos, principalmente consumen energía entre el intervalo entre 10.000 y 80.000 kilovatios hora. ¿Vale? Habían dos empresas que sí que tenían 180.000 kilovatios hora, que ya es muy significativo. ¿Vale? El consumo mensual de gasóleo A, la mayoría está entre 0 y 5.000 litros. Respecto al gasóleo B, en principio también nos encontramos que entre 0 y 5.000 litros es el abanico más representado. Gas natural, en principio, casi 73% no consumen gas natural, pero los que sí que consumen entre 0 y 10.000 kilovatios hora, con lo cual se ve que es menos significativo. Y cuando ya se pregunta sobre el coste del porcentaje del coste de energía sobre el coste total de la empresa, nos encontramos eso, que el 100% de las empresas, el coste de la energía está por debajo del 40% del coste global de la empresa, lo cual es lógico, porque más del 40% ya sería ya muy exagerado. Y en la mayoría de las empresas, el 63,6%, el consumo está por debajo del 25% del coste global de la empresa. Aún así, pues como comentábamos al principio, es significativo, ¿no? Vale, entonces, cuando ya se pregunta si se conoce el consumo de energía y los costes asociados en su empresa, en principio, la respuesta más mayoritaria es que el 63,6% de las empresas conoce el coste de la energía en el global de la empresa, pero no el consumo o los consumos asociados a los procesos unitarios. Realmente ya el detalle solo tiene pues, el 27% de las empresas. Vale, ya si se pregunta la siguiente pregunta, que ya si se emplean dispositivos para ahorrar energía en la empresa, sí que el 54% sí que ha hecho alguna medida para ahorrar energía. ¿Vale? Sistemáticamente sí que un 18% sí que dice que utiliza, que sí que lo hace sistemáticamente, tiene medios de forma sistemática para ahorrar energía, y el 27% dice que sí que consume mucha energía, pero que no ha implantado medidas todavía. ¿Vale? Cuando ya se le pregunta por la medida concreta, vemos que las principales medidas afectan a la iluminación, el uso de variadores de frecuencia, a la compensación de la energía reactiva y a la sustitución de maquinarias o equipos. Claro, las principales medidas implantadas, como por ejemplo la sustitución de luminarias, su impacto global es bajo por el poco porcentaje sobre el consumo global que tiene la iluminación. Pues siempre es mejor hacer algo que no hacer nada, pero a lo mejor justamente lo que más consume energéticamente no es la iluminación, ¿vale? Igual que también el estudio del cambio de tarifa es bueno para reducir costes, pero no afecta a las medidas de eficiencia. ¿Vale? Cuando se le pregunta el porcentaje de ahorro que han supuesto estas medidas, pues nos encontramos que está entre menos de un 15% también, lo cual también es lógico, tampoco va a ser un porcentaje, o sea, que sí que algo hace, pero que tampoco no es tampoco tan elevado. Y ya cuando se pregunta si se ha producido alguna vez consumo excesivo de energía, se da bastantes opciones.
normalmente por exceso de potencia, de penalizaciones por exceso de potencia, útiles desgastados, procesos de arranque y parada. Entonces, sí que, aunque realmente muchos de esta información, pues a lo mejor las empresas no la conocen, porque como hemos visto anteriormente, no disponen de todos los datos detallados del consumo por proceso, ¿no? Por eso, una cosa importante es la de no se ha producido ninguna de las situaciones anteriores. Vale, cuando ya se pregunta si se ha realizado alguna auditoría energética, un 27% afirma que sí. Cuando ya se pregunta por la frecuencia de ese 27%, unas cuantas han sido hace más de 3 años, con lo cual ya a lo mejor ya realmente haría falta actualizar, ¿vale? Pero sí que se observa eso Y luego cuando ya se le pregunta si tiene implantados indicadores de eficiencia energética, el 100% de las empresas ya dice que no, con lo cual aquí sí que se observa que tenemos un potencial de mejora importante, una posibilidad de mejora en base a hacer auditorías de eficiencia energética, ver cuáles son los aspectos clave y tomar medidas, implantar indicadores. Ahí sí que se observa una posibilidad de mejora importante, ¿vale? O sea, realmente existe un potencial de mejora muy, muy alto. Y finalmente, cuando se pregunta por si a corto plazo se espera aumentar, reducir o mantener el consumo energético, la principal previsión de la empresa se puede decir que es entre reducir y mantener el consumo energético. En principio, aquí realmente, bueno, se puede interpretar por dos factores. Se puede aumentar el consumo energético debido a que se aumenta la producción, o se puede reducir el consumo energético manteniendo la producción y adoptando medidas de eficiencia energética. Aquí a lo mejor no, se te podría haber preguntado con más detalle, pero bueno, en principio se puede ver que la gran mayoría se puede decir que es a reducir o mantener el consumo de energético a corto plazo, ¿vale? Y aquí, en base al cuestionario, un poco las conclusiones que podemos sacar es que, bueno, en principio las empresas son de menos de 50 trabajadores, los que han contestado el 100% de los que han contestado el cuestionario. Existe mucha variedad de maquinaria, en principio, por lo que se comenta, bien mantenida, y sí que es verdad que se puede mejorar la formación en el uso de maquinaria y también en el uso de maquinaria para que sea eficiente, para que energéticamente sea más eficiente, ¿no? Se conoce el coste de la energía, pero no su consumo. Se desconoce el consumo por proceso. Aquí también vemos una posibilidad importante de mejora. Claro, lo ideal sería conocer los procesos que más consumen y a partir de ahí centrar las medidas de ahorro. Y así ir a donde más, a los procesos que son más críticos energéticamente hablando. Claro, lo que comentaba hace un momento, que la realización de auditorías energéticas puede ser muy útil a la hora de poder hacer un plan de acción que permita adoptar medidas de ahorro energético. Y claro, a partir de la realización de auditorías energéticas, pues se debería potenciar la implantación de indicadores, ¿vale? Luego, por último, la previsión del sector hacia el consumo de energía es optimista y sería de aprovechar esa previsión para implantar medidas más efectivas, ¿vale? Y hasta aquí un poco las conclusiones del cuestionario. Lo hemos reducido porque al final tampoco, o sea, creo que era importante que supierais pues, lo más significativo. Muchas gracias a las empresas que habéis contestado el cuestionario, ya que ha permitido, pues eso, ya tenemos una información tenemos una foto de la situación de partida, ¿vale? Y ahora voy a dejar de compartir y voy a pasar el testigo a Román, que, a ver, un segundo que tengo aquí, es que, ya. No te preocupes. Vale, ahora ya dejo. Sí, gracias, Joan. Buenos días a todos. Vamos a ver un poco algunas de las medidas. No son todas las que se pueden tomar, pero yo creo que son las más, pienso que son las más interesantes y las que más impacto pueden tener en el coste energético y la eficiencia de las empresas. El primero sería, a ver si pasamos de hoja, ahora, sería el control de los motores eléctricos. Por lo que se ha visto en el estudio que se ha hecho, la mayor parte de casi todos los procesos productivos que tienen las empresas del mármol utilizan maquinaria eléctrica, motores eléctricos, bien sea para el bombeo de agua,
para el tema de los cortes de la piedra, para el puente grúa, y ahí tienen todos estos motores, requieren pues eso, la conexión, desconexión y el control de los mismos. ¿Qué ventaja tiene utilizar sistemas modernos de control de estos motores? Pues primero, como estáis viendo, podemos utilizar arrancadores suaves, que es una solución económica para disminuir los picos de arranque de los motores eléctricos y con eso poder disminuir la potencia contratada o no tener esas penalizaciones que se ha visto en algunos de los sobrecostes que tienen a nivel energético por esos excesos de potencia. Con los arrancadores suaves podríamos disminuir esos picos de potencia que se tienen en muchas situaciones y además, como tienen estos arrancadores suaves, no solamente permiten un arranque suave, como su propio nombre indica, sino que también permiten controlar el buen funcionamiento del motor. Si controlan el par de funcionamiento, controlan la intensidad que está pasando y de esa forma se podrían evitar también en el funcionamiento normal del motor, evitar esas sobrecargas. Luego tenemos el variador de frecuencia, que permite hacer lo mismo que el arrancador suave, pero con muchísimas más posibilidades y opciones de control de la maquinaria. Aquí desde controles del par de los motores, monitorización, mantenimiento constante de la velocidad de los motores eléctricos, adaptación de la intensidad a la carga que tiene cada motor. O sea, el variador de frecuencia permite muchísimo más control sobre el motor. Por lo tanto, en ciertas instalaciones, procedimientos, se podrían utilizar arrancadores suaves. Por ejemplo, el que se me ocurre más idóneo sería para el tema de las bombas de agua, porque no tienen ningún tipo de complicación ahí. Y para otros sistemas que requieren un poquito más de control, como son los puentes sierra o los puentes grúa, sí utilizar variadores de frecuencia que permitirían mayor control y mejorar los procesos productivos. Y estos dos productos van en unión a la siguiente medida, que es el control y monitorización de los procesos. Tanto el variador de frecuencia como los arrancadores suaves sistemas de comunicación con sistemas de control. ¿Qué es lo que nos permite? Los parámetros de funcionamiento de ese motor. En el caso del variador de frecuencia, pues nos da muchísima más información, pero por lo menos en el caso del arrancador suave nos permitiría ver, por ejemplo, una tonta, que sería, por ejemplo, confirmar los consumos del motor, que si hubiese una variación muy grande en esos consumos de ese motor nos permitiría ver o que hay una sobrecarga, que hay un mal funcionamiento del motor y nos permitiría ir tomando medidas para ir corrigiendo esos posibles defectos. Y además, teniendo este control y monitorización de los procesos de las maquinarias, tendríamos un histórico de los consumos de cada motor, de cada proceso, y en el momento en el que hubiese la más mínima variación de lo que sería el estándar de lo normal, pues eso nos permitiría anticiparnos y tomar medidas para ir corrigiendo ese error. Aparte de lo que son los variadores de frecuencia y los arrancadores suaves, también teníamos Román, se te corta la conexión, ¿eh? Pues, quedas congelado a ratitos. Pues voy a hacer una cosa, para que se oiga bien, me voy a quitar el vídeo, ¿vale? Porque es más importante que se me oiga que se me vea. Ahora no se me ve, ¿verdad? Vale. No se te ve. Vale, bueno, pues continúo. El caso es que interesa los sistemas de control porque nos permite con el histórico ir anticipando posibles fallos de la maquinaria y confirmar que los consumos son adecuados. Y si hay un error, ir
alguna modificación significativa, ir corrigiéndolo. Y lo mismo, con ese histórico de datos, ya podremos ver, pues si tengo una bomba que tiene mayor consumo, pues puede ser que haya suciedad en los filtros, o puede ser que esté fallando un rodamiento, o puede... Cualquier tipo de sistema, o sea, nos marcarán ese histórico en función del fallo que está dando, la solución que podemos tomar por el camino. Y control de sistemas productivos, hay 20.000 soluciones posibles. Hay que tener en cuenta además que con los sistemas modernos que son inalámbricos, la instalación de todos estos sistemas de control es bastante sencillo. No hace falta cablear nada, básicamente ahora todos con sistemas o bien por wifi o sistemas 5G, se puede monitorizar una línea de producción entera en cuestión de un día y sin un sobrecoste excesivo en temas de cableado, y además si fuese necesario hacer algún tipo de modificación sobre el sistema, sería rápido porque es cambiar el módulo de posición y no hay ningún problema. Luego, la siguiente medida que sería que tomar es analizar los procesos productivos que hay en cada empresa y ver si hay alguna posibilidad de recuperar algún residuo energético que queda en algún proceso y utilizarlo en otro. Por ejemplo, no sé, temas de intercambiadores de calor. A lo mejor, bueno, seguro, el agua que se utiliza para refrigerar las sierras, ese agua se calienta y en lugar de enfriarlo al aire o de cualquier otra manera, a lo mejor ese calor residual se podría utilizar para a través de un intercambiador de calor y recuperarlo para otro proceso en el que se necesite agua caliente o un fluido que esté en alta temperatura. Sistemas de recuperación de energía, regeneradores, sistemas por ejemplo, con el variador de frecuencia existe la posibilidad de que cuando queremos parar una máquina o queremos hacer un frenado, que sea un frenado regenerativo, que ese frenado nos genera electricidad, que depende de cada proceso, pero si hay muchos frenados y arranques y puestas en marcha, ese sistema de recuperación de energía puede suponer al final, a lo largo del histórico de consumos del proceso, puede suponer un ahorro energético importante. Temas de recuperadores entálpicos que nos permiten lo mismo, recuperar energía de procesos donde hay un aire caliente o un vapor, lo que sea, recuperarlo en otro proceso. Estas cosas de posibles recursos energéticos que se están desperdiciando, hay que hacer en cada instalación, analizar bien qué es lo que hay, si ese recurso realmente es susceptible de ser explotable, porque a lo mejor es tan residual que no merece la pena hacer una inversión de intercambiadores, sistemas de recuperación y demás, y no se va a amortizar nunca, pero sí es bueno tenerlo en cuenta, que existe esa posibilidad también de recuperación de estos sistemas, que añadido al sistema de monitorización y los recuperadores los controles de los motores, aumentan la eficiencia del conjunto del sistema productivo, que esa es una de lo que se tiene que buscar, la eficiencia global de todo el proceso. Lo siguiente, el tema de dentro de la instalación, hacer un estudio bien detallado de los movimientos de las mercancías dentro de la planta. Con esto, aunque parezca una tontería, pero a la larga se consigue dos cosas. Una, aumentar la productividad porque se disminuye el tiempo de movimiento de cargas, que eso es un tiempo que es, por decirlo, no es un tiempo productivo. Mover un bloque de piedra de A hasta B no genera dinero, es solamente cuando lo estoy procesando. Cuanto más corto sea ese desplazamiento y de una forma lo más barata posible, pues es mejor. Entonces, analizar todo el movimiento de cargas dentro de la empresa es importante, ver dónde están colocados los sistemas productivos para luego los sistemas de almacenamiento y de carga de los camiones que vienen a recoger material. Todo eso es una cosa que se debe analizar, porque a largo plazo se consiguen unos ahorros muy importantes en tema de consumos, teniendo en cuenta además que por lo que se ve en el estudio, casi todo el movimiento de cargas se utilizan carretillas elevadoras movidas por motores diésel, que cuanto menos se muevan,
Cuanto más cortos sean esos recorridos y cuanto más eficiente sea el movimiento y los circuitos que realicen esa maquinaria, menor será el consumo y menor y un ahorro energético que se obtiene también en ese proceso. Luego, el siguiente punto que habría que tener en cuenta es las instalaciones de autoconsumo. Sí, a ver, hay que tener en cuenta un detalle. Una instalación de autoconsumo no mejora la eficiencia energética de los procesos, ¿vale? Es un aporte energético que se obtiene del exterior. No es tanto una mejora energética, porque no mejora la eficiencia energética del proceso, pero sí supone un ahorro en la factura eléctrica, que es también lo que se está buscando en todas las empresas, que el consumo sea lo más reducido posible. ¿Qué opciones tenemos? Hacer una instalación cualquiera, pues lo más normal, la instalación fotovoltaica. Lo ideal es siempre iniciar instalando esos paneles fotovoltaicos, si es viable, si es posible, utilizando los techos de las naves, por dos motivos. Uno, porque lo alejamos del suelo y evitamos que se ensucien lo máximo posible. Y dos, porque no molestan. Podemos decir, no están en el suelo, no quitan superficie explotable, evitamos posibles robos y demás. Y aparte utilizamos una superficie que es completamente inútil, que es el tejado de los edificios, que en un principio no se utiliza para nada. Lo siguiente que se puede instalar son instalaciones eólicas. Si en la zona hay un recurso eólico suficiente para poder utilizar generadores eólicos, yo en este caso recomendaría mini eólica, porque instalarse un generador de gran tamaño no creo que sea necesario. Mejor instalar 4 o 5 aerogeneradores de 15, 20 kilovatios o de 5 según las necesidades, que instalar uno grande, porque aunque parezca mentira, sale más barato y además se puede colocar de forma distribuida y obtener un mejor resultado. Tener un recurso eólico muy importante, no hace falta tener vientos de 80 kilómetros por hora. Con tener el viento que hay en la mayor parte de la provincia de Alicante es suficiente. Vientos de 6 metros por segundo, entre 6 y 10, es suficiente para tener una posibilidad de tener la instalación fotovoltaica y no sé qué problema está habiendo con la conexión. La instalación fotovoltaica y la instalación eólica sería lo ideal, porque por lo general cuando no hay viento hay sol y cuando no hay sol hay viento. No es que sea siempre al 100% así, pero suele ser así y tienes la ventaja de que garantizarías ese recurso renovable que fuese más constante a lo largo de tu proceso productivo, que es tener garantizado ciertos recursos renovables siempre, que te permite, por un lado, o utilizarlo directamente en tu proceso productivo, de hacer el consumo eléctrico in situ, o si tienes excedentes de producción, pues lo vendes a la red y eso te ayuda a compensar un poco el consumo para cuando no tengas un recurso eólico. Luego, dentro de lo que son medidas de ahorro energético estaría, como se ha comentado en algunos de los otros dentro del estudio, está el tema del estudio de la factura eléctrica. Hoy ha pasado algo. Compartir. Porque entiendo, ¿se me está oyendo? Se te corta a veces. Vale, vale. Sigue la presentación. A ver. Ahora. Lo que estaba comentando, el tema del estudio de la tarifa eléctrica. Como ha comentado antes Joan, no es una mejora en la eficiencia energética de la instalación en ningún caso, pero sí, al igual que el autoconsumo, es una reducción de los costes energéticos que también hay que estudiar y tal y como está ahora mismo el mercado eléctrico, pues casi hay que hacer un estudio mensual de las tarifas eléctricas para ver cuál es la que puede ser más interesante en cada momento. Y lo mismo, una de las cosas que se estaban tomando, medidas que se han tomado en la medida, el tema de la compensación de reactiva.
es una solución, evidentemente. Lo ideal, más que la instalación de condensadores para hacer una compresión reactiva es interesante, pero también es interesante tener una buena dimensión, un buen dimensionado de los motores eléctricos y de la instalación para que no tengamos esa penalización de reactiva. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia ayudan a mejorar el factor de potencia, por lo general, de los motores eléctricos, y esa reactiva también disminuye. Es un conjunto, por eso, al final es un conjunto de medidas que en global permiten hacer una mejora de la eficiencia de todo el proceso y conseguir de esta forma una buena en el global. No solamente es una medida, sino cuantas más medidas se tomen y una detrás de otra, se conseguirá un resultado más global y con una eficiencia mayor. Y con esto, pues ya habríamos terminado la parte de las medidas que se podrían tomar para la eficiencia la mejora de la eficiencia, y con esto la disminución de la factura eléctrica de las estaciones marmolistas. Y ya no sé si Encarni quiere decir algo más, si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por vuestra intervención y bueno, pues si hay alguien de los presentes que tenga alguna duda, quiere hacer alguna pregunta, pues adelante. Lo podéis hacer a través del chat. Bueno, pues parece ser de que no hay ninguna duda. Las presentaciones entiendo de que las haréis llegar y así también las difundiremos entre las empresas participantes. Sí, lo que colgaremos también será la grabación del webinar, porque no sé, a ver, mi presentación tiene poco texto, ha sido más lo que he hablado yo que otra cosa, pero sí se colgará la grabación en la página para que tengan acceso a ella. Sí, nosotros también lo colgaremos en nuestra web y después los documentos, pues bueno, evidentemente si nos enviáis las presentaciones. Sí, pues, sí. Claro que sí. Pues, muchísimas gracias entonces, no hay ninguna pregunta, pues bueno, damos por finalizada la jornada. De acuerdo. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.